Ya, muchas gracias por su participación. La verdad es que esto es un elemento simbólico para mí porque hace 30 años desaparecí de la escuela, abducido porque, similar a cómo ocurre lo de la inteligencia artificial, en ese tiempo era la cosa de la web, estaban haciendo, y recién nos habíamos conectado a Internet hace como un año, y nosotros entendíamos de que lo único que había que hacer era salir a hacer una empresa para desarrollar la internet y la web y todo ese proceso. Y parte de lo que les voy a contar es un poco lo que aprendí muy bien en ese tiempo, donde básicamente estábamos igual que a lo mejor ahora, en el sentido que hay que poner inteligencia artificial a todo y hay que pasar todo a la web. Son preguntas muy similares, pero efectivamente hay una manera correcta de hacerlo, porque entre medio uno se da cuenta de que el mundo venía ya planificado de una forma en que estas disrupciones tecnológicas los tocan y obviamente las cosas efectivamente no salen como uno pretende y la imaginación siempre va más rápido que la realidad. Entonces, esta charla se llama De la Nación Electrónica al Estado Digital y yo quiero hacer una retrospectiva básicamente basada en mi experiencia desarrollando, no sé, creo unos 40 o 50 proyectos en la web, que son todos proyectos nacionales bien importantes y que están ligados también a 30 años de modernización del Estado, ¿ya? Que en realidad también es una cuestión súper fundamental porque el trabajo que finalmente hemos desarrollado en Newtenberg no se trata solo de construir tecnología y desarrollar proyectos y estar en eso, sino que entender de que somos una pieza fundamental que hace una contribución al desarrollo de la sociedad. Y veníamos discutiendo a propósito de lo que aparece en la revista Bits última. Nosotros somos de las empresas que piensan que haber sido nombrado organismo de importancia vital es un reconocimiento a nuestra trayectoria, a pesar de que nuestros equipos comerciales piensan que solo nos metieron en una mochila mucho más grande, va a ser lo mismo por la misma plata. Exacto. ¿Ya? Pero hoy día nosotros en Newtenberg somos un organismo de importancia vital. Eso significa que no solo somos un organismo esencial para el desarrollo de ciertos servicios en Chile, sino que significa que si nosotros tenemos alguna falla o hay algún problema en nuestro desarrollo de productos, el Estado podría tener un problema de seguridad nacional o transformarse en una catástrofe pública producto de un mal funcionamiento de alguna tecnología que nosotros hagamos. Bueno, como yo hablaba con el Jopiquer hace como 30 años, si se caía la internet un rato o el correo electrónico no funcionaba o las claves se perdían, a nadie le importaba en ese tiempo. Pero hoy día estamos en una situación donde una cuestión crítica puede generar un colapso completo de un país y eso lo estamos viendo. Entonces, eh, acá están mis datos y vamos con esto. La flechita. Sí. Ahí Ahí está. está. Ya, bueno. Bueno, para que ustedes vean, yo también fui chico, también fui adolescente, maduro, y estuve en la escuela. Yo, bueno, tengo una trayectoria bien clásica de ese tiempo. Yo creo que ya no hay tanta gente del Instituto Nacional aquí, pero en mi tiempo entramos 23 de mi curso, entramos a la escuela y del colegio éramos como 150, una sección completa. Ya mi cara cuando yo estaba acá en Ingeniería de la Universidad de Chile, cuenta la leyenda de que fue este personaje el que hizo el primer sitio web en Chile. Mi primer trabajo como estudiante de computación, en realidad yo no había entrado, pero yo estaba en segundo año y me tocó trabajar en el recuento paralelo del no para el plebiscito del 89. Eso fue como mi primer trabajo. Y fue un trabajo de terreno organizando la logística de interconexión y de recolección de actas que iba a haber en Rancagua y en toda esa región. Entonces era organizar el recuento paralelo del no en la cierta región. Y claro, en ese tiempo no había internet, había que hacerlo con faxes y era una red de faxes que llegaban a unos teléfonos centrales, después se digitaban y en esa digitación después tú calculabas cuál iba a ser el resultado del no. Yo guardo el impreso del recuento de esa última noche, que fue una cosa bien interesante. Bueno, yo también fui ayudante, auxiliar, profesor, fui dirigente estudiantil, a mí me tocó representar a los estudiantes en el consejo de facultad. En ese tiempo los del DCC éramos como 180 o 200 alumnos, ahora entiendo que son como 1000. Y básicamente ya en 1993 yo me di cuenta de que
la Internet estaba conectada, habían 3.400 conexiones de Internet en Chile y había que dedicarse a hacer el desarrollo de toda esa parte. Y entonces creamos en ese tiempo una empresa que se llama Tecnonáutica, que son los primeros desarrollos de Internet en Chile. Nosotros hicimos los primeros diarios, La Tercera, El Que Pasa, aprendimos a hacer el primer banco en línea con el Banco BIF, empezamos a hacer el primer órgano público que era ProChile, trabajamos con Codelco haciendo el centro de abastecimiento de Codelco en el Teniente, y después de que hicimos el Codelco en el Teniente, dijimos, oye, qué interesante, en vez de salir a vender por Internet, salgamos a comprar insumos para la minería. Eso fue todo un éxito y después dijimos, oye, ¿por qué no hacemos que el Estado salga a comprar a través de Internet? Y gracias a eso, nosotros hicimos la primera versión de Chile Compra en 1999, y yo creo que eso es un hito fundamental porque hoy día, bueno, yo lo cuento así, pero las Naciones Unidas tomó esta idea de unos chilenos y le dijo a los países del mundo, oye, cópienle a los chilenos porque eso de Chile Compra y de salir a transparentar compra por Internet es mundial y tenéis que hacerlo. De ahí muchos países han hecho este tema y esto fue una invención de unos chilenos. Nosotros que vivíamos acá en la escuela y dijimos, oye, esto sería súper interesante. En ese tiempo no te preguntaban tanto si tenías experiencia, si tenías oficio, te preguntaban cosas si esto se había hecho en otras partes del mundo. Entonces cuando tú les decías, no, nadie más lo ha hecho, esto es sí, van a saltar de alegría porque vamos a ser primero en el mundo, no. Oye, si esperamos mejor a que alguien lo haga porque... Entonces hay una cosa tensional en Chile respecto de la innovación tecnológica y de la disrupción. Yo pienso que tenemos todas las facultades y todas las cosas para hacer todo lo que queramos. Y este periodo fue bien prolífico. La leyenda cuenta que yo debo ser de las primeras personas que hizo un exit porque la empresa que nosotros habíamos creado la compró el grupo Telefónica, y es como esa típica portada de la revista donde tu mamá te ve y te dice los chilenos que triunfan en la internet, y mi mamá dijo, bueno, parece que mi hijo no anda puro perdiendo el tiempo, sino que está haciendo cosas importantes. Entonces, quisiera comentarles después de que todo ese proceso reflexivo sirvió para hacer un desarrollo más empresarial, donde nosotros creamos una empresa que se llama Newtenberg. Newtenberg es el nuevo Gutenberg y nosotros el año 2000 teníamos la pretensión de que primero no había infraestructura para ordenar los datos de la Internet y la forma en que la Internet crecía requería una cosa mucho más versátil y universal, y diseñamos un sistema universal de almacenamiento de cualquier cosa. Nosotros tenemos un Gutenberg Engine donde podemos guardar un fallo de la Corte Suprema o la ficha de un libro de la Biblioteca Nacional o un dictamen de la Dirección del Trabajo, o podemos guardar un compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social, y todos son los mismos tipos de datos y el modelo de datos no cambia producto de que cambien los datos, sino que y pudimos modelar las conceptualizaciones que los desarrolladores hacen cuando guardan cosas. Y eso es una tecnología súper estable que nos ha acompañado durante 25 años y nos ha servido para hacer un montón de cosas. Entonces, las primeras cosas que hemos resuelto, por ejemplo, es como el presupuesto de la nación. Somos expertos en presupuesto, en temas laborales, de seguridad social, de SAFRES, de servicios sanitarios. Hoy día somos el back office de la CMF, en la Comisión para el Mercado Financiero, entonces hemos estado obligados a entender sobre los emisores de valores de oferta pública que cotizan en bolsa, o sobre las bolsas, o los agentes de valores, o todo ese mundo, que finalmente te permite entender que lo que has estado haciendo toda la vida es que la gente conversa, cuando conversa documenta cosas, y en el registro de esas cosas nace una cosa que nosotros vamos a llamar los expedientes de las conversaciones donde se registran las cosas, y ese modelo universal es el que ha servido para hacer básicamente todo lo que hemos hecho en este tiempo. En algún momento también trabajamos para el Banco Mundial haciendo la iniciativa para el aire limpio en el mundo. Hemos hecho juegos en línea. También nos trajimos en algún momento metiéndonos en temas de educación. Sistematizamos el currículum desde el jardín infantil hasta cuarto medio y entendíamos esa parte. Entonces, es una cosa muy versátil. Trabajar con nosotros a veces para alguna gente es un estrés porque hay cambios de contexto muy duros y hay que aprender de distintas cosas a cada rato. También tenemos nosotros, adelante, bienvenido. Tenemos una empresa en Colombia también. Allá atendemos nosotros al Ministerio de Educación de Colombia y al Ministerio de Tecnología. Y eso nos ha permitido, primero, entender de que con los gobiernos tenemos relaciones de Estado,
Y es muy importante eso en el sentido de que tú trabajas para el gobierno que te toca y tratas de hacer lo mejor posible para que les vaya muy bien. Y estos cambios de gobierno en Colombia, en Chile, son frecuentes y hoy día, yo diría que nosotros nos hemos transformado a veces en una cuestión casi del mobiliario de los órganos del Estado porque sostenemos la memoria histórica de las instituciones, está guardada en tecnología abierta que nosotros hemos diseñado y de alguna manera somos confiables y por lo tanto la gente dice, bueno, que continúen ellos en Nuremberg. Y conversaba yo aquí recién que quizá el único problema es que nosotros nos comportamos como un órgano del Estado, pero somos una empresa privada. Y nos alegra de que nadie esté hoy día en la discusión de si las decisiones que nosotros tomamos nos corresponden o no. A veces nosotros tomamos decisiones por el estado de diseño que al final afectan políticas públicas de manera bien relevante. Bueno, eso era un poco para contarles a quién le hemos ganado, de dónde venimos y ahora entramos en materia. Vamos. Bueno, la nación electrónica del Estado digital. Entonces, lo primero es aclarar qué es la nación donde vivimos. Después, hablar por qué surge el Estado y voy a revelarles mi impresión de dónde surge el Estado y por qué el afán registral de las repúblicas. Las repúblicas existen casi porque hay memoria y registro histórico. Vamos a pasar a la nación electrónica y cómo es esto del hágase la luz y luego viene el telecomunicar, que es un cambio bien trascendente en la historia de nuestro país, para llegar un poco al estado digital a través de los hitos normativos y hablarles en la última parte de qué es lo que es la transformación digital en Chile, por qué es una súper buena teoría y por qué si nosotros lo hacemos bien, el 1 de enero del 2028 vamos a ser una de las naciones más avanzadas del mundo en esta materia y vamos a dictar cátedra y nos vamos a dedicar a hacer todos los países de Latinoamérica con este mismo modelo. Y el cierre son algunas reflexiones finales. Bueno, el origen registral. Bueno, esto que ustedes ven aquí es la foto de la primera imprenta que se importó en Chile hacia 1812. Era muy importante en ese tiempo tener una imprenta porque, imagínate, era un país que no tenía ni siquiera dónde sacar un impreso que fuera una copia oficial de algo. Entonces, aquí hay todo un fenómeno, 1812, José Miguel Carrera tiene la astucia de capturar una imprenta que venía pasando y efectivamente esto va a ser muy señero de la Primera República porque nace la Aurora de Chile. Nosotros lo primero que hicimos como newspaper fue rescatar todos los textos íntegros de la Aurora de Chile y ahí uno dice, chuta, la cuestión era realmente importante. Se llamaba Aurora de Chile porque era como el diario oficial, después cambió de nombre a Monitor Araucano, ¿ya? Y se llamó Monitor Araucano en un homenaje a quienes éramos nosotros y de dónde veníamos. Y entonces, bueno, nosotros a partir de eso después terminamos haciendo Memoria Chilena, si ustedes lo han usado, un producto construido con nuestra tecnología y la Biblioteca Nacional Digital es el back office completo de la Biblioteca Nacional de Chile hoy día y es la colección digital más grande que existe en el país y está organizada en base a distinciones y, digamos, conceptualizaciones que hicimos nosotros. Guardar los datos de un país completo. Eso es un poco el desafío que está ahí. Pero yo hice una selección editorial de las cosas que me parecía que ustedes tenían que saber. Lo primero es que los libros existen más o menos desde siempre, pero en 1450 Gutenberg inventó esto de la imprenta de tipos móviles y ayudó a popularizar un poco esto que estaba totalmente estancado. Uno de los primeros libros que se escribe sobre Chile es La Araucana de Alonso de Ercilla. Ustedes habrán escuchado esa frase de Chile, fértil provincia, señalada en la región antártica famosa de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida, ¿ya? Y aquí están las primeras ideas de que nuestra nación es única en el mundo porque es la única que no ha sido doblegada por un imperio en sus 500 años de existencia. Si ustedes piensan que tenemos 200, les digo que ustedes están equivocados porque quiero comentarles de que en el himno nacional de Chile que ustedes cantan y que solo cantan la quinta estrofa y el coro, y nunca han cantado ni la primera a lo mejor. O sea, ¿quién ha cantado la primera estrofa de...? ¿No? ¿Saben que había una primera estrofa? ¿No? Ya.
hay una cuarta, que esa se la voy a dejar para que la estudien en su casa. Bueno, el himno nacional de Chile parte con una frase que dice: ha cesado la lucha sangrienta, ya es hermano el que ayer invasor. De 3 siglos labramos la afrenta, combatiendo en el campo de honor. Así parte. Estábamos matándonos entre nosotros y decidimos que habíamos ganado, y en vez de convertirnos en lo horrible que eran ellos, los vamos a perdonar, ¿ya? Y los vamos a acoger para que se conviertan en chilenos como nosotros. Ese acto amable hace el surgimiento de la República y va a explicar que con los 3 siglos nos estamos conectando primero con los que ya venían siendo libres desde siempre, y que estos 3 siglos de opresión, digamos, durante el periodo colonial en realidad no existían, y por tanto ahora retomamos estos 300 años, tenemos 300 años y vamos a sumar 200, somos una nación de 500 años, ¿ya? Y eso va a ser importante para entender por qué en la última parte de la canción nacional todos dicen: o la tumba será de los libres, de los que están dispuestos a morir por su libertad, o el asilo contra la opresión. Ok, lo está pasando mal en su país, vénganse para acá. Aquí le abrimos una plaza, pueden llegar todos los que quieran, porque incluso nos hicimos cargo de que los invasores que venían a agredirnos, incluso a eso los acogimos. Bueno, súper relevante que lean la cuarta estrofa y van a entender que los valientes soldados, que es la tercera estrofa, en realidad vienen de mucho antes, y es muy importante entender de que siempre hemos estado conectados con nuestro origen ancestral. Y finalmente quiero decirles de que esto que daba cuenta, aquí hay algunos pasajes de la Aurora de Chile donde dice: sois provincias pudiendo ser potencias. Estas son editoriales que escribía Camilo Enríquez con Manuel de Salas, que uno dice: los padres intelectuales de la patria son menos populares que los políticos y militares que escriben la historia. Pero el desarrollo científico, técnico e intelectual de Chile es muy adelantado, y ahí detrás de eso hay palabras súper interesantes. Hay un ejercicio de que dice: los hombres se habitúan a la esclavitud con extraordinaria facilidad. Una editorial también de Camilo Enríquez hablando de lo difícil que era convencer a la gente de que ser libre, pensar, de que ser educado, educar a las mujeres, era una idea prácticamente extraterrestre en ese tiempo. Está el tema de que ya en ese tiempo Chile era tierra de vinos, metales y agricultura. Uno dice: el plan de gobierno no ha cambiado porque el sello territorial define mucho de la impronta de lo que somos hoy día. La minería es lo más importante como actividad económica hoy día. Y la minería debería ser explotada por chilenos. Y él habla de la falta de luces que tenemos para explotar nuestra propia minería. Ya, hoy día solo el 15% del el concentrado de cobre se funde en Chile, y obviamente el 85% se exporta como agua con tierra. Tenemos que discutir sobre los contratos de concentrado. Y le voy a dejar esta otra cosa que es solo de referencia, se llama Balance Patriótico, lo escribió Huidobro hace 1925, y Huidobro se planteaba una idea que era muy genial. Decía: no hay derecho para llegar a la decadencia sin haber alcanzado, sin haber tenido apogeo, ¿ya? ¿Y por qué decía eso? Porque él encontraba que 100 años después de la independencia, donde iba a ser una cuestión mítica, íbamos a estar en una situación así increíble, estaba como el país cayéndose a pedazos, como en una crisis como terminal, ¿ya? Y a veces uno dice: oye, ¿no será que nosotros permanentemente vivimos como en una crisis terminal donde pensamos que todo se va a caer a propósito de que somos terremoteados cada 20 años? Bueno, es probable que eso pase, y él se plantea varias preguntas. Dice: ¿qué sabios, qué teoría científica, filosófica, principio químico, qué político es mundial, qué producto ha nacido de Chile? ¿Ya? Nosotros contestamos esas preguntas con unos ingenieros de la escuela y encontramos respuestas para todo. Ahora tenemos al Ricardo Baeza Yates, que es mundial. Tenemos al Maturana, tenemos a Varela, el coeficiente de Arias. Alguien decía, otro de la escuela en ingeniería civil inventó todos los coeficientes para ingeniería sísmica, fueron inventados en Chile, los japoneses lo están usando. No sé, estaba Crystal Lagoons, estaba un montón de cosas que nosotros hemos hecho. Y probablemente no nos damos cuenta de que somos mundiales porque somos de Chile, ¿ya? Como que, así que eso va a ser parte de la inspiración de esta charla, para llevarlos a ustedes a pensar que primero, si están sentados aquí, es porque ya son mundiales, es porque ya son parte de una elite, y a pesar de que ustedes a veces no creen, yo
estoy completamente convencido, y siempre me sorprende la gente de la escuela de la capacidad que tiene y la humildad que tiene también para enfrentar los desafíos que vienen. Vamos, más rápido. Bueno, ¿cómo empieza el Estado y la República? Bueno, es interesante esto yo le llamo el bootstrap constitucional. Imagínense, lo que ellos tienen una imprenta. Vienen unos imprenteros que son unos gringos, que saben manejar la imprenta porque acá no cachamos cómo hacer una imprenta de tipo móvil. Y empiezan a imprimir la Aurora de Chile y empiezan a surgir las ideas revolucionarias del Camilo Enríquez, Manuel de Salas, Juan Egaña y Pizarro. Y entre medio interrumpen la producción para sacar este reglamento constitucional de 1812 que va a darnos la primera constitución y que nos va a autorizar a nosotros mismos para emitir nuestras propias leyes en base a un congreso que vamos a elegir próximamente. Y este reglamento provisional, al igual que en un sistema operativo, es el que permite como cargar la idea de estamos autogobernándonos con nosotros mismos. Se pusieron restricciones porque Fernando VII todavía en ese tiempo era el rey legítimo que nosotros seguíamos, pero en general aquí está todo el germen de la independencia. Va a haber un tema súper clave que se nos va a repetir muchas veces. ¿Y por qué lo traigo? Porque el reconocimiento internacional de Chile nunca ocurrió. Y no hasta como 30 años después. Entonces, cuenta la leyenda que este señor José de Irizarry, que también escribió en La Aurora, era en algún momento el canciller chileno, ¿ya? Entonces, imagínate lo que era decir, oye, somos de un país, tenemos, ya les dije, 300 años, pero ellos decían, hace como 10 que somos independientes. Los ingleses no nos contestaban las cartas, nadie como pescaba, como no me voy a dirigir a gente como usted. Entonces Irizarry inventa un ardid y escribe a la corona inglesa diciéndole, miren, estamos llegando a un acuerdo con España y lamento informarles que durante 10 años solo vamos a poder comerciar con España porque es parte del acuerdo comercial, así que muchas gracias, no vamos a poder trabajar más con ustedes los ingleses. Nos contestaron una carta, ¿ya? Y fue la primera epístola donde oficialmente Chile es reconocido como alguien, pero no como un país, sino como alguien a quien le dirige la palabra, ¿ya? Pero eso tiene que ver un poco con una preocupación que es mucho mayor. Cuando nosotros ahora tenemos un documento digital, la pregunta es, ¿cuánto vale eso? Alguien puede decir que lo desconoce, si está firmado digitalmente, es en realidad verídico o no. Y ahí hoy día nos vamos a dar cuenta que estos problemas que estaban en este momento se repiten ahora. Y la última fase que traje es lo que se llama la formalización administrativa. Ya esto es más o menos 1950, ha pasado muchas cosas entre medio, y hay una oficina de partes clásica, hay un cardex ahí, hay unas carpetas que se guardan en estos cardex, y cada uno de esos es un expediente armado en base a una solicitud de un ciudadano que aperturó un procedimiento, se guardó en una carpeta la primera hoja y todas las hojas siguientes fueron contestando hasta que llega la resolución final. Eso que se conceptualizó en papel en 1950 es lo que la ley de transformación digital está planteando ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Entre medio llegaron los computines en los 90 y destruyeron todas las carpetas. Tomaban un documento de una factura y la separaban en 17 tablas en un modelo relacional que estaba en quinta forma normal. Y se maravillaban de eso. Y uno decía, ven, destruiste la factura. Y dice, sí, pero ¿qué importa? Si está ahí con las consultas, las puedo hacer. Y entonces empezó a pasar una cosa bien horrible, que digo yo, que es como que varios de ustedes o de sus compañeros que estuvieron aquí se enfermaron de relacionalismo, digo yo, porque confundieron la aproximación relacional con un martillo y destruyeron todo el origen virtuoso de las carpetas que representaban la secuencia de una conversación entre el ciudadano y una oficina del Estado. ¿Y qué es lo que pasó? Yo les diría que 70 años después la batalla la ganaron los archivistas y los abogados. Y efectivamente, hoy día este es el concepto, y bueno, yo les diría que hace 25 años nosotros estábamos en esa, pero nosotros fuimos ridiculizados también por compañeros míos que decían que estábamos haciendo una cosa inservible, documental, ineficiente, que no iba a funcionar. Así que después que estamos en esa cosa que es solo papel, es importante entender de cómo nace la nación electrónica. Y la nación electrónica, yo dibujé acá 3 hitos. Lo primero es la disrupción eléctrica, o sea, ustedes tienen que imaginar, no existe electricidad. ¿Cómo vivirían? ¿En qué trabajarían? ¿Cómo iluminarían? Si es de noche,
¿con qué se iluminan? Tienen una vela, usan otro tipo de combustible, si se quieren calentar, o sea, si quieren hablar por teléfono, no hay teléfono, si quieren calentar, no hay microondas. O sea, ¿cómo era vivir sin electricidad 100 años atrás? Cuando llega la electricidad, obviamente se revoluciona todo y lo principal que se revoluciona es el transporte. Y se cambia la tracción animal por un transporte eléctrico. Tuvimos los primeros tranvías eléctricos funcionando en Santiago hace 1905 porque ya teníamos tendido eléctrico y habíamos resuelto varios de esos temas. Ahora, ¿qué pasó? La electricidad era la base de un montón de desarrollos futuros en telecomunicaciones. Aparecen las centrales telefónicas, por ejemplo, donde los conmutadores, ya el router era un humano que era capaz de conectar un punto con otro porque tú querías llamar de un lugar a otro y el enrutamiento lo hacían humanos, ¿ya? Y esa labor humana en algún momento se automatizó y llegó a ser una máquina que reemplaza eso. Y el tercer punto ahí, bueno, esto es casi una foto histórica, bueno, este soy yo, este es el Piquer, y ahí estamos presentando, no sé, 1992. ¿Está ahí? Sí. Oye, aquí. ¿Dónde? Ahí está. No, justamente, claro. Sentado en primera fila. Ese. Mira. Bueno, repitiendo la historia. Bueno, la cosa es que ahí estamos haciendo algo que hoy día parece como de perogrullo, pero habíamos buscado tecnologías súper avanzadas como la web, porque antes existía el Gopher y otras cosas que usábamos, y eso estaba abriendo una ventana al mundo y todos nos dábamos cuenta que era algo muy importante que iba a pasar. Ahí está el decano de la facultad y eso fue la presentación básicamente del primer proyecto que hicimos, que fue para ProChile, porque fue el primer órgano del Estado que tuvo además una base de datos tenía conectada que se desplegaba, no era puro HTML estático, algo habíamos estado ya del tema. Entonces, pero quiero traer eso en el sentido de que esto fue, imagínense, es 1992, aparece, nosotros detectamos de que ahí hay una oportunidad, asimilamos la oportunidad y fuimos pioneros y primeros en hacer este tipo de búsqueda. Y obviamente eso se plasma en el primer sitio web que a mí me escribió el Tim Berners-Lee, entonces me dice, oye, lo puse en la lista, ahora son 470 sitios web en el mundo, y apareció Chile y tuvieron que poner Sudamérica porque ¿quién iba a pensar que en Chile o que en Sudamérica alguien estaba haciendo algo así? Bueno, eso fue un instante bien señero y ahí uno, siempre nos imaginamos nosotros todas las posibilidades que esto tenía. Y decíamos, oye, imagínate que los diarios podrían transmitirse por Internet, que ahora para ir al banco podríamos hacerlo por Internet, que si queremos comprar en una tienda podría ser por Internet. Entonces, nada de eso existía y tú lo imaginabas y tú decías, ¿y cómo será ya? Bueno, ahí nosotros armamos un equipo de la escuela y todos ingenieros súper talentosos y yo creo que hicimos todos los primeros proyectos de todas las cosas que aparecieron en la web. Las hizo este grupo y yo creo que eso fue súper súper buena escuela. Después muchos de ellos han ido emprendiendo en otras áreas. Y entonces quiero llegar a la parte de ahora. Entonces uno dice, oye, ¿y cómo fue esto? Así como, ¿en serio que ustedes estando acá en la escuela hicieron esto y como nadie les preguntó y nadie lo había pensado, nadie había imaginado? Y eso me permite plantear este tema. ¿El Estado digital es producto de una planificación o es una improvisación? ¿O es una improvisación permanente para adaptarse a una cosa que viene de antes? ¿Ya? Y aquí yo puse solo una imagen para decirle, alguna vez cuando Santiago fue planificado hacia 1952, en el mismo tiempo que hicieron las oficinas de parte, hicieron el plano regulador metropolitano de Santiago y se dedicaron a decir el anillo de Vespucio, el anillo interior, el barrio cívico, la moneda conectada a través del Paseo Bulnes con la sede nueva del Congreso Nacional que va a estar ahí al final de la Plaza Almagro, toda la conceptualización de las autopistas, el metro, todo fue imaginado en algún momento en 1950 y 70 años después nosotros disfrutamos un poco de que alguien al menos le puso algo de cabeza a la ciudad. Y bueno, yo solo aquí les decía que simplemente una calle donde hay unas torres de alta tensión y lo divertido de eso es que las torres de alta tensión llegaron mucho antes que las calles porque tiraron las torres de alta tensión donde era un potrero, ¿ya? Y por ese potrero que no vivía nadie, no había ningún problema, cuando llega, todos los giros, cuando llega en un momento la ciudad avanza y hay unas torres de alta tensión y el urbanista no puede hacer otra cosa que colocar una calle.
alrededor de las torres de alta tensión porque no se puede construir debajo de las torres de alta tensión. Y uno dice, oye, ¿cómo? ¿Y eso fue una cuestión planificada o fue algo que encontramos? Bueno, hoy día ustedes pueden tener esta diagonal que conecta Huechuraba, pasa por el Cerro San Cristóbal, llega por el borde del Parque Arauco, la Cuarto Centenario, y llega hasta la Universidad Adolfo Ibáñez, una calle tendida exclusivamente porque alguien puso un tendido eléctrico de alta tensión 80 años antes. Entonces, eso está mostrando, ¿no?, que este tipo de cosas que ocurren ahí han ocurrido en lo digital un montón de veces, y uno de los problemas es qué es lo que va a pasar con la ciudad del futuro, ¿ya? Porque hay algunos que dicen, oye, el anillo Vespucio, que era el cinturón de la ciudad, ahora lo queremos agrandar, y uno dice, oye, pero ¿y cuántos chilenos vamos a hacer en 10 años más o en 20 años más? ¿Qué realmente va a pasar con el precio del suelo? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Ustedes van a querer comprarse un departamento para vivir con un gato porque van a vivir en una persona? ¿O va a transformarse en otro tipo de ciudad? ¿Qué sociedad queremos construir? Eso va a ser la pregunta más importante. Y ahí yo digo que hay formas de responder esa pregunta. Vamos por el... Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió con la ley de transformación digital? Lo primero es que esto es igual que ahora. Nosotros hacemos la disrupción y luego los abogados van a regular la disrupción. Que al principio existía el verbo, no sé, fetetear o cuestiones de ese estilo, entonces tú dices, ¿qué estás diciendo? No, fetetear es un verbo. No. Bueno, el punto es que aquí hay un punto señero que es entre 1989 y 1990. Obviamente el retorno a la democracia significa que podemos modificar nuestras propias leyes de alguna manera medianamente democráticamente, ¿ya? A pesar de varias cosas que estaban amarradas. En 1992 llega la Internet a Chile y yo creo que nadie estaba preparado para lo que esto significaba. Era muy difícil explicarle, oye, vamos a estar conectados a Internet, se puede hacer esto, entonces como están hablando chino, no se entiende. Ahora, hay una influencia muy importante en estos 10 primeros años, que yo ya discutí algo de lo que había pasado, pero solo se viene a formalizar más o menos en el 2003 con el nacimiento del TRIME, que es el proyecto de modernización del Estado. El Estado se dio cuenta de que no tenía como una unidad a cargo de modernizar al Estado y crean este concepto. Y ahí aparece la famosa ley 19.880 de procedimiento administrativo, que va a ser una ley sumamente importante. ¿Y por qué? Porque es una ley comodín. Dice, mire, los procedimientos del Estado no están regulados y algunos están regulados de manera especial. Para todos aquellos que no están regulados, esta ley es la que vale y por eso tiene un carácter supletorio, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de eso? Que eso es la primera que ordena los procedimientos, aperturarlos, cerrarlos, de cómo deben registrarse los expedientes, los documentos, cómo se debe asegurar la fidelidad, por ejemplo, de algo, que si alguien firma, ese documento valga, que no tenga repudio, todo ese tipo de cosas que ustedes aprenden ahora sobre lo digital, existía ya en esa ley. Y ahí aparece el tema, ya el concepto de interoperabilidad, de que va a haber una posibilidad de mandar un documento de un lugar a otro, que va a haber una posibilidad de que esos documentos sean seguros, de asegurar que tienen cierta identidad. El 2004, ligándose a esa ley, Impuestos Internos es el primero que dice, oye, vamos a hacer los documentos tributarios electrónicos. ¿Y qué es lo que es el documento tributario electrónico? La factura electrónica, la guía de despacho electrónica, las notas de crédito, y ellos declaran de que va a ser un proceso voluntario. El que quiera se sube. Algo muy interesante que 14 años después es obligatorio, y obviamente lo que uno se da cuenta es que mandar una factura electrónica, un documento legítimo, que incluso pueden mandar un factoring, que te pueden pagar la factura, que tiene título ejecutivo y te la pueden cobrar, y todo ese tipo de cosas nace de alguien que dice, oye, vamos a hacer esto, es definir el estándar. Y esto va a ser muy importante porque, por ejemplo, en el 2007, la Superintendencia de Seguridad Social lanza la licencia médica electrónica. Nosotros nos tocó también trabajar en la primera fase procesando esas licencias médicas. Y lo que uno se da cuenta es que cuando hay un estándar de intercambio, no importa cuál es la tecnología que tú uses en cualquier extremo, lo importante es que tú intercambies según el estándar que tenemos definido. Y esas dos preguntas, estos dos ideas yo las traigo acá porque hoy día cuando tú te preguntas si lo del impuesto interno está digitalizado, está totalmente transformado, completamente. Si lo de la licencia médica ahora es totalmente transformado, totalmente. Nadie está hablando de la transformación digital de algo que ya ocurrió 20 años atrás.
Pero ¿por qué todo el resto de las cosas no ocurrieron? ¿Por qué los otros órganos del Estado no plantearon ningún estándar? No plantearon ningún intercambio de documentos y tampoco les dio la del XML, que era muy difícil. ¿Para qué ponemos esta cuestión que además puede ser firmado? Y decir, que pucha, que no se puede, que en general, bueno, miles de excusas para no hacer eso. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día, 20 años después, están atrasados porque no existe estándar para intercambio. Salvo que empezó a pasar que el 2010, por ejemplo, ellos dijeron, vamos a tener la TIC-1, una plataforma para integrar y que puedan interoperar las cosas entre sí. Un desastre. O sea, muchas cosas funcionaron y genial. Ya había harta gente de la escuela que hizo operar eso, pero no había estandarización. Como no hay estandarización, todo el intercambio siempre se volvió complejo. Y empezó la irrupción de los abogados a decir, oye, si yo te mando estos documentos, si tú los pierdes, ¿quién va a ser el responsable por la pérdida de información? ¿A quién van a meter preso? Entonces ahí dice, ya mejor no hagamos nada. ¿Ya? Entonces estábamos en un problema y yo le diría que aquí hay una suerte como de valle de la muerte donde en general fuimos cambiando de administración, de gobierno y llegamos al 2019 a la ley 21.180 de transformación digital. Y yo diría que aquí hicieron, si hay algo así como GitHub de código, estos eran unos abogados que trabajaron en ese proyecto, entonces agarraron la antigua ley 19.880, ¿ya? Y no es tan literal, pero donde decía presencial le pusieron online, donde decía papel le pusieron digital, donde decía que firmado de puño y letra le pusieron firma digital, y de repente se dieron cuenta de que la ley de transformación digital quedó extraordinaria. ¿Por qué? Porque era muy buena ley la 19.880, ¿ya? Su carácter supletorio, resolver el tema, y entonces la ley de transformación digital, con muy poco esfuerzo, pero mucha certeza, logró generar un cuerpo normativo que sienta las bases de todo lo que va a pasar ahora. Y hoy día obviamente se topa con la ley de protección de datos personales, que hay muchísimos artículos acá en esta revista, la BITS última, casi una cosa completa. La ley marco de ciberseguridad también influye sobre eso, pero acá estamos regulando la parte importante. Y lo que pasó durante la continuidad de la última administración es que primero tuvieron la, como dijera, visión de que no hay que partir todo de cero, sino que había que construir sobre los gigantes que habían estado antes y se establecen todos los reglamentos y todas las guías técnicas para implementar la ley de transformación digital. Y le podría decir que también se sacó el estándar de expediente y documento electrónico, entonces hoy día existe ese estándar. Todo sistema en Chile debería operar con respecto a ese estándar, que es de diciembre del año pasado. Y bueno, allá después trae un poco que esto partió como PRIME, partió después como una unidad de modernización en la Secretaría General de la Presidencia, que después, por ejemplo, en Piñera 1 se dijeron, no, esto tiene que estar en economía porque es para el desarrollo económico, que después volvió a las Express y después hoy día esto es una unidad que depende de gobierno digital, que depende del Ministerio de Hacienda, y efectivamente tiene poder y tiene control sobre la gestión del Estado. Yo diría que ahí de alguna manera está mejor, porque es mucho más poderosa la agencia digital. Vamos. Y bueno, ¿dónde se aplica esto? Ustedes acá tienen al pobre humano conectado con el Estado. Bueno, esto es obligatorio para los ministerios, para las subsecretarías, las superintendencias, los gobiernos regionales, las intendencias, los CORES, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y de Orden y los municipios. Básicamente todo el Poder Ejecutivo. La discusión legal que está ahora, como por lo menos viene del año pasado, es que los ingeniosos están diciendo ahora que además hay que coordinar eso del Poder Ejecutivo con el Judicial y que pudiéramos tener el intercambio de expedientes también de esa forma. Y alguien dice, oye, qué interesante, ahora tenemos un estándar de expediente, a lo mejor podemos hacer algo. Y efectivamente se podría hacer. El punto es que estamos recién haciendo de que los órganos del Estado tengan ordenados sus datos. Vamos a la próxima. Y entonces, ¿qué es lo que dice la ley de transformación digital? Bueno, básicamente dice las 6 cosas que están aquí. Hay un órgano del Estado, a diferencia de una empresa como está haciendo. Adelante. No podía entrar. Sí, ya bueno.
A diferencia de cuando uno trabaja en el sector privado, que uno dice, oye, aquí se nos puede ocurrir lo que queremos hacer y lo inventamos y después arreglamos la cuestión. Cuando ustedes trabajan en un órgano del Estado, no pueden hacer lo que ustedes quieren. Ya. Los órganos del Estado se caracterizan porque tienen que hacer lo que la ley les mandata para hacer, ¿ya? Y que no es poco, ¿ya? Entonces, ustedes, en general, recomendación, si ustedes van a trabajar en un órgano del Estado, tienen que leer la ley orgánica que define a ese órgano del Estado y tienen que entender su reglamentación. También tienen que leer el estatuto administrativo para saber cómo es la cuestión laboral ahí, etcétera, y la responsabilidad. Pero lo más importante es que hay un mandato, es decir, usted está obligado a hacer esto, y si no lo hace, ahí te van a poner la guillotina. Esos procedimientos administrativos están definidos por ley. Es como si la especificación del requerimiento no hay que preguntarle al usuario, hay que ir a leer la ley y decir, esta es la cuestión que tenemos que hacer, ¿ya? Porque los que están adentro te van a contar el cuento que ellos quieren, o lo que ellos han hecho históricamente, y a veces eso no es. Y a veces no están haciendo las 140 cosas que tienen que hacer porque hacen los 67 trámites más populares, y les faltan otros 70. Cada procedimiento administrativo da origen a un expediente electrónico, que tiene que tener la misma validez que un expediente en papel que hayan firmado de puño y letra. Eso va a llevar a que los documentos tienen que ser digitales. Si no son digitales, tienen que ser digitalizados y hay un procedimiento para volverlos digitalmente oficiales, a pesar de que venían de un impreso. Hay una exención para los abuelitos de mayores de 70, 80, que podrían decir, no, yo no quiero nada digital, hacerte la cuestión de puño y letra, pero hay un oficial que puede digitalizar esos documentos y dar. Hay un principio de interoperabilidad que hace obligatorio ahora. Y entonces ya saben el truco, o sea, la trampa para no cumplir con la ley incumpliéndola, o para cumplir la ley incumpliéndola, es que si nadie te pide a ti interoperar, podrías estar cumpliendo la ley porque no estás incumpliendo cuando te piden algo. ¿Ya? Y nosotros vamos a provocar que a todos les pidan todo. ¿Ya? Y va a ser entretenido, entonces vamos a anotar los incumplimientos. Y la interoperabilidad va a ser muy relevante porque tus datos, los de tu mamá, los de tu hermano, pueden estar circulando dentro del Estado de cualquier forma. Hoy día a veces circulan de cualquier forma y podría ser eso completamente peligroso para la seguridad de los datos de cada uno. Pero efectivamente esto va a ser muy relevante. Hay comunicaciones electrónicas, que es la coordinación entre órganos del Estado, que se hace a través de una plataforma que se llama DOC Digital, y la última se llama notificaciones electrónicas, que está en la ley. Entonces, no es que yo lo tenga que inventar. La ley mandata que existe casillaúnica.gov.cl y en esa casilla ustedes van a abrir, van a llegar con su clave única y van a ver todos los procedimientos administrativos donde están involucrados en un solo lugar. Y después van a hacer doble clic y van a llegar al expediente donde están involucrados y van a poder mirar todos sus datos. Parte de la lógica que nosotros hemos construido desde Newtenberg es que el primer deber de cualquier órgano del Estado es devolverle a cada ciudadano todos sus datos, y nosotros ya hemos hecho eso en varios de ellos. Ustedes pueden ir a mi portal de la Suceso, por ejemplo, y cuando estén trabajando en cualquier ámbito de la seguridad social, van a estar ahí su accidente de trabajo, las licencias médicas, y todo lo que ellos han recolectado de ustedes se los van a devolver a ustedes primero. Y eso te marca un antes y un después respecto de que si se cumple al menos con esa responsabilidad, cuando ellos compartan sus datos con otro órgano del Estado, eventualmente lo van a hacer de manera más correcta. Ahora, ¿qué es lo que está obligando la ley? A que tú tengas que tener una plataforma de gestión de expedientes. No una base de datos donde inserta un SQL con el insert y la cuestión. No, el registro es un documento electrónico que tiene que tener validez. Y yo tengo que asegurar que no después llegó alguien como el superusuario y con la clave de root fue y modificó el registro. Necesito asegurar de que eso no ha sido modificado. Y necesito asegurar la integridad de la información. Ahora, ¿qué sucede? Muchos de los que se sientan aquí, que hoy día no vinieron, van a seguir haciendo esto mismo, ¿ya? Destrozando los documentos electrónicos para volverlos tablas, o sea, tuplas dentro de tablas fragmentarias. Eso es parte de lo que hay que dejar atrás. En el fondo, hoy día existe todo eso del mundo de los SQL, cosas columnares. Diviértanse haciendo eso, pero no destruyan la lógica de los documentos electrónicos. Y lo más importante, los órganos del Estado se están obligando a tener la memoria completa de todos sus procedimientos en un solo lugar, independiente de que tengan 40 plataformas por detrás para hacer el tema. Nosotros hemos estado haciendo vaciados de esas plataformas para reconstituir los expedientes, porque a nosotros nos interesa que
la ley se aplique para todo lo de atrás, no solo de aquí para adelante, que es lo que la ley puede regular. Y eso va a ser un tema. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Va a ser lo siguiente. Cada uno va a tener una línea de tiempo, ahí ustedes se pueden encontrar, y ustedes van a ir dejando huella en cada órgano del Estado. Hicieron un trámite de impuestos internos, después hicieron una cosa a lo mejor en FONASA, o se hicieron en una ISAPRE, pero la Suceso se da cuenta, o la Super de Salud se da cuenta de que ustedes hicieron ahí una prestación a OGGs. Entonces también vamos a saber ese procedimiento, si tuvieron que hacerlo en la municipalidad, en la CBF o en cualquiera de los 670 órganos de la administración del Estado con los cuales ustedes podrían vincularse. A lo mejor fueron a hacer un trámite a la DIFROL, la Dirección de Fronteras y Límites, o en algún organismo extraño que dependa de alguna parte. Y lo más importante es que los órganos del Estado ven sus datos para ellos mismos. Impuestos internos, aquí por ejemplo una persona natural, una persona jurídica, son como los diagramas de Lamport. Entonces, el problema es detección de términos y el problema es que eso es una naturaleza distribuida. Cada uno del Estado va viendo la secuencia de expedientes de un ciudadano y ve solo sus expedientes. Y una de las cosas que va a pasar es que, por ejemplo, una empresa podría, alguien, mira, ustedes son una persona natural, crean una empresa y la empresa genera un expediente de inicio de actividades. Después tienen que pagar los IVA todos los meses, en algún momento se adjudican un fondo concursable con la Corfo o registran una marca, hacen su declaración de renta o los citan para hacer una encuesta de innovación en el INE. Y entonces uno dice, todo eso que pasó generó un expediente y cada expediente da origen a esto, que es un concepto que estamos nosotros impulsando, que es que los expedientes tengan una carátula inofensiva que no compromete datos personales y que de alguna manera pueda ser intercambiada más directamente. A partir de esa carátula, alguien podría decir, oye, anonimicemos y generemos datos abiertos y cumplamos ahí con el estándar de la ley. Pero las carátulas podrían circular abiertamente. Y eso nos lleva a una cosa que yo le llamo el teorema fundamental del dato. Si alguna vez lo escuchan de nuevo, van a decir, yo fui a esa charla, que se lo escuché al Pepe Flores. El teorema fundamental del dato dice que si el Estado tiene algún dato que compartir o administrar, ese dato necesariamente vino de un expediente, de un procedimiento que está obligado por ley a cumplir ese órgano del Estado. Los datos no brotan del éter, así. Y ese ha sido el problema, porque hay muchísimos de aquí que llegan allá y dicen, pásame los datos. Y es como, y están en una cosa, no, es que a mí me gusta el Business Intelligence, era como hace 15 años y ahora le ponen, no, ahora, o sea, tienen nombre para todo, pero se equivocan en la aproximación. El problema es que los datos no brotan del éter y cuando brotan del éter es porque alguien tiene una planilla de cálculo ilegal, ¿ya? O alguien sacó un dump ilegal o sacó una query ilegal y hoy día ustedes con todos los temas de protección de datos personales se pueden ver envueltos en un delito si es que pierden eso o si es que lo obtienen de mala forma, ¿ya? Ustedes seguramente van a poder ser superusuarios de cualquier instalación y van a poder tener eso. Pero el teorema fundamental del dato dice que si tienes un dato, viene de ahí. Y la huella de ese dato va a ser importante. Y lo que nosotros estamos diciendo es, mapeemos eso. Y solo para decirles un tema, yo creo que esto va a resultar porque nosotros estamos involucrados en construir el gestor de expedientes y documentos electrónicos de un órgano de la administración del Estado que va a permitir hacer este tipo de cosas directamente. Ahora, ¿qué es lo que... Adelante. Podría aplicarse también para la universidad, ¿o no? O sea, pensando, o sea, en que típicamente hay una necesidad del expediente del estudiante, o incluso si te paráis más arriba a nivel del MinSal, por saber, oye, esta persona estuvo en la universidad A, B o C, tiene estos títulos, o sea, es totalmente... Un financiamiento, por ejemplo, también, es otra dimensión... Claro, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, un procedimiento administrativo que tiene. Bueno, nosotros hemos estado en esta discusión, los abogados brillantes siempre dicen, oiga, pero usted está hablando de esto y esto se tiene que aplicar solo a los procedimientos administrativos. Bueno, tengo que decir que esta teoría es válida para procedimientos. La clase de procedimientos administrativos son porque terminan una resolución que otorga algún recurso o se manifiesta alguien en algo. Pero cualquier procedimiento intermedio que no sea con un fin administrativo también va a servir. Y por tanto sirve, por ejemplo, para un procedimiento judicial, para un sumario o para cualquier otro tipo de temas, porque al final un procedimiento es una conversación reglada.
que lo importante es que nace en un momento y termina en otro. Detectar el término es parte importante de la conversación, pero al final lo que importa es la secuencia de actuaciones que van a quedar registradas en ese espacio. Y uno de los problemas, bueno, les muestro esto, fue el PICE del 2009, así era la idea, ya, la primera idea, dicen, tenemos que hacer que aduanas se conecte con el Banco Estado o que la municipalidad se conecte con esto. Y era la relación de todos con todos, ¿ya? Y este proyecto obviamente tenía una explosión de posibilidades y de riesgos de seguridad enorme. Entonces alguien dijo, no, tendríamos que resolver algo como lo siguiente. Entonces avanzaron y dijeron, pongamos algo inteligente en el medio. Estas son imágenes oficiales que yo he recolectado, notarán ahí que esto es el tiempo de los rombidos, ya es como lagos, esto. Bueno, sucedió que alguien dijo, bueno, nosotros en ese tiempo propusimos a ellos que existiera una cosa que se llamaban los intérpretes de interoperabilidad, diciendo, oye, para en vez de conectarse con todo mejor, ¿por qué no hacemos que todo órgano tenga un intérprete y que ese intérprete hable con otros intérpretes en un idioma más o menos estandarizado y podríamos resolver el tema? No, ese no, pero Flores, muy volable. Bueno, pasaron 10 años, eso es lo que se propuso, ¿ya? Y obviamente era mejor idea, pero a veces uno no tiene el punch como, yo tendría que haber sido el ministro para decir, háganle caso a Pepe Flores, pero bueno. Bueno, sucede de que hoy día el modelo es bien interesante porque cada órgano del Estado tiene un intérprete. Ese intérprete se llama nodo. Y ese nodo tiene que ser capaz de conectarse con todos los sistemas que están en el back office de la institución y cuando otro nodo le requiera datos, este nodo le va a responder y entre nodos se entienden. Y además hay servicios centralizados de trazabilidad para saber que ese nodo le mandó datos a este otro nodo y por lo tanto todos vamos a saber. Y aquí hay un pequeño ejercicio de lo que va a pasar. La teoría dice de que si impuestos internos tienen que intercambiar un expediente, lo que va a hacer es que lo va a sacar de su base y luego lo va a pasar al nodo, por ejemplo, de Chile Compra, y Chile Compra lo que tiene que hacer es que lo va a devolver a su propio registro. Eso es un poco la idea básica de la interoperabilidad, pero tiene un problema. Tiene el problema de qué es lo que pasa con ese expediente que ahora está en Chile Compra. Si Chile Compra es hackeado y pierde los datos, ¿de quién es la culpa? Entonces, ahí nosotros hemos propuesto una cosa que en general se trata más bien de que yo transmito una autorización para ver en el nodo, en la fuente original, los datos y no intercambiar los datos. ¿Ya? Estamos en una lucha conceptual con otros ingenieros de la escuela que piensan otras cosas, ¿ya? Y que están sentados en otras oficinas y que tienen más poder que yo en este momento, pero ahora este es mío. Bueno, aquí va a pasar que la teoría está completa. En el fondo, el protocolo entre nodos está definido y lo que no está claro es quién le va a pedir cosas a quién. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la Contraloría General de la República le pida a todos las carátulas de todos los expedientes para que las crucen y hagan todas las revisiones que tienen que revisar. Y el punto es que, ¿por qué va a poder ser esto? Bueno, gracias a que en un evento que se llama las Wikiguías, una lectura recomendada técnica para todos, existen las guías técnicas de la transformación digital del Estado y está todo el estándar y les diría de que tienen que ir a leer la guía técnica de documentos y expedientes electrónicos del Estado, en la que a mí me tocó ser coautor porque yo soy representante de la industria, desde el gremio de empresas de Chile Tech ante el Estado, y fuimos nosotros los impulsores de que tenía que haber este expediente y este estándar. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestras empresas que trabajan con los órganos del Estado, en algún momento cuando tengan que devolver los datos o pasárselo a alguien, tengan alguna forma de pasar los datos. Y pasar los datos va a ser ordenado en expedientes con documentos electrónicos, y ahí está un poco la guía. Y ahora bien, cuando uno dice, oye, ¿por qué hablas tanto de expediente y de qué sirve esto? A mí, una persona de alto nivel en esta administración me dijo, y vamos a hacer esto para puro cumplir con la ley y ponerle el ticket para decir que estamos funcionando y cumpliendo. Y obviamente le dije que no, obviamente sirve para algo más que cumplir con la ley. Quiero mostrarle algunos casos que nosotros ya hemos estado viendo expedientes y lo primero es contarles, por ejemplo, este es un trabajo que hicimos para el ISL donde rescatamos los expedientes de la tramitación de siniestros por accidentes del trabajo, desde el año 80 hasta ayer. Eso es lo que guardamos. Y resulta, ¿por qué era importante guardar un accidente del año 80? Porque si alguien tenía 20 años, cuando se accidentó en 1980,
y quedó postrado en una silla de ruedas, entonces tiene una pensión de invalidez que le dura hasta que egresa del programa a los 65 cuando se jubila. Entonces uno dice, oye, entonces el año 2025 tendría que haber terminado la pensión de invalidez y ahora pasa a tener la pensión de vejez. Bueno, ahí demuestra de que esto no podemos hacernos los lesos con la historia de las interacciones, porque muchos de los temas de nosotros mismos parten antes. Si ustedes son de año de fabricación como el año 2000, son ustedes, ¿no? Por ahí somos. Ya, por ahí. Sobre todo acá. Todos del año 2000. Ya. En el año 2000 sus papás fueron al registro civil, abrieron una partida de nacimiento y los inscribieron a ustedes. ¿Ya? Y ustedes nacieron como alguien en Chile a través de un formulario y llenaban papel. El 1 de enero del 2028 eso tiene que ser digital. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasó? El tema es que nosotros, aquí hay 42 sistemas que estaban atrás, porque todos nuestros amigos computines del DCC, parece que dividir para reinar hacía que esto eran 42 plataformas que nunca una habla con otra. Si después fueron a trabajar a Entel, también tenían la pura ensalada con 20 sistemas. Si estuvieron en otro lado, también otros 30 sistemas, y entonces estos quedaron con datos hasta el 89 y estos son hasta el 2016, y después cambiamos de proveedor y me quedamos... Bueno, esa cosa está pasando así. Nosotros lo que hacemos es reconstituir los expedientes a partir de los datos que tú tienes, y colocamos pequeños robots que lo que hacen es que rescatan de cada fuente una actuación unitaria y después unimos, orquestamos eso en un expediente para verlo como expediente. Y aquí, por ejemplo, pusimos los expedientes de los siniestros, que son cuando ocurren estas cosas, y podemos ver, por ejemplo, un siniestro con la denuncia individual de accidente de trabajo, la resolución de calificación, si es un accidente fatal, tiene un RALF, tiene órdenes de atención, tiene 25 licencias, 32 prestaciones, y llegamos incluso a los sistemas donde detectamos qué medicamentos le pusieron y cuánto salió la cuenta del prestador. Y eso estaba repartido en muchísimos sistemas, pero aquí lo pudimos ver en uno. Y el resultado es bien sorprendente para la gente, porque dice, oye, nunca había podido ver la cuestión un solo siniestro, porque los del piso de arriba son los que entregan las prestaciones económicas y los de abajo entregan las prestaciones médicas, y yo estoy en la parte de prevención, entonces nunca habíamos cachado eso. Bueno, cuando empezamos a ordenar eso, empezaron a aparecernos cosas como que, oye, ¿qué pasaría si contamos los siniestros y ponemos aquí, por ejemplo, la plata que gastamos en prestaciones médicas y económicas, y ponemos en verde lo que entra de ingreso por cotización? ¿Ya? Nos dice, oye, interesante, mira, acá tenemos la línea del superávit de cuánto estamos ganando versus lo que nos cuesta. Entonces, tener gente por aquí arriba es bueno, clientes, porque pagan más de lo que gastan, ¿ya? Y entonces empezamos a jugar con eso, y obviamente después en los tiempos de la inteligencia artificial, avancemos, nos dimos cuenta y dice, oye, pero mírate bueno, te puedo decir que es un hospital. Tienen muchos accidentes en los hospitales. Y lo que veía acá, por ejemplo, era de que mira la mortalidad, ¿no? Y entonces uno empieza a darse cuenta, mira aquí todo lo que pasó, este es el inicio va a ser el inicio de la pandemia, ¿ya? Entonces ahí empieza a pasar de que tú dices, oye, no, ahí tenemos un problema porque esos ellos están desangrándose literalmente, y están desangrando los ingresos del tema del Estado. Entonces empezamos a mirar un ejemplo y de repente empezamos a encontrar unos casos típicos de que decía, oye, mira, aquí en el azul, las verdes son las cotizaciones y esto es el número de trabajadores. Entonces pensé, oye, mira, hay empresas que varían el número de trabajadores, ¿eh? Y pasan de tener, no sé, de gastar 50.000 a gastar 300.000 y tener, no sé, una cantidad de trabajadores muy grande. Entonces dice, ¿qué pasaría si empezamos a estudiar? Y bueno, y encontramos esto, ¿eh? Entonces usted dice, ¿qué es lo que ven aquí? Entonces uno dice, mira, el gráfico perfecto, una empresa que está aquí, pequeña, se ganó un proyecto, es el éxito, vamos a contratar a la gente. Y llegan aquí y de repente me dicen, oye, mira, ¿y por qué dejó de cotizar al otro día? Y bueno, eso se llama accidente fatal. Ya, ocurrió un accidente fatal, hay que cerrar la faena, la empresa no puede continuar para quebrar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pudimos hacer? Empezar a darnos cuenta que existía una correlación entre expedientes que van por un lado y miden la siniestralidad con lo que hacen las cotizaciones previsionales. Y encontramos una relación y encontramos una manera de predecir
¿Cuándo una empresa podría tener un accidente fatal y por lo tanto decirle, vengo del futuro? Usted se va a accidentar en un mes más si pasó de día a 100 y después quiere pasar a 200 trabajadores. Y se va a accidentar si además es de un rubro específico. Entonces, ahí fue cuando empieza a decir, el subsecretario. Entonces, esta cuestión podría permitirnos detectar cosas, controlar que ciertas cuestiones ocurran o no ocurran y tomar decisiones en el momento. Porque estas instituciones dicen, para el próximo año imaginamos que vamos a ir a fiscalizar a las panaderías. Perfecto, sí, porque el año pasado fiscalizamos a las vulcanizaciones. Y uno dice, no, tú tienes que ir a fiscalizar el próximo mes a las empresas que aumentaron de 10 a 100 trabajadores porque esas son las que potencialmente se pueden accidentar. Y eso es un cambio completo de paradigma, de planificación y de todo. Vamos al fin. Y entonces, después decidimos hacer, ¿qué pasaría si nosotros dibujamos todos los expedientes juntos? Porque esa cosa de que usted está en la página 1 de 500, vea la próxima, era horrible. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, estamos presentando 123 siniestros de 123 trabajadores en 54 empleadores atendidos por 27 profesionales en la región del Biobío, en la comuna de Concepción, entre el 1 de abril y el 30 de abril. Solo un mes de accidentes en una comuna en ese periodo. Y uno mira y dice, oye, qué loco, mira, este azul tiene aquí un verde, el expediente es el rojo, un siniestro, que es de este trabajador que pertenece a este empleador. Y uno dice, oye, esa configuración es sencilla. Mira, aquí hay otro, un empleador con estos trabajadores y cada uno de esos ha tenido un accidente. Pero este que está aquí es muy notorio, ¿no? Bueno, entonces uno miraba así y decía, no, ¿y qué es lo que es eso? Bueno, es un servicio de salud en Concepción. Entonces uno dice, no tuve ni que mirar para decir dónde están concentrados los temas. Y entonces empezamos a ver de que este punto celeste que está aquí, por ejemplo, era el médico que había atendido las licencias médicas de esos siniestros. Entonces, ¿qué pasaría si aumentamos el tiempo? Y entonces empezamos a aumentar el tiempo. Por ejemplo, este es el caso de Santiago, entre el 1 de enero y el 30 de junio. ¿Ya? Son 1800 temas. Y empezamos a ver y decimos, oye, pero mira, también esto, ¿qué es lo que será? Es un hospital en Santiago. ¿Ya? Y este también, y este también. Entonces uno dice, oye, la mayor parte de las cosas están concentradas en el área de salud y en general con esto tú podías ver el bosque de siniestros y tomar decisiones de cartel. Entonces, una de las cosas interesantes era que, volviendo acá al caso de Concepción, que agrandamos el periodo de tiempo, de repente decimos, oye, mira, todos estos siniestros que correspondían a estos que estaban aquí, los atendió este médico, que le dio la licencia médica, y este también. Bueno, ¿qué les voy a decir? A ver, Solo para entender nomás que en el gráfico anterior, tú estás mapeando el empleador, los trabajadores, sí, ¿cierto? sí, Que tuvieron un que accidente. tuvieron un accidente. Claro, no aparecen los que no han tenido accidentes. ¿Ya? Ahora, lo importante es que nosotros hemos ido viendo de que se forma una ecología organizacional. Y en esa ecología organizacional aparecen estos puntos de acumulación que son interesantes. Efectivamente, acá se habría una investigación sumaria por una médico mexicana y un médico venezolano que operaban en Concepción entregando todas las licencias médicas. Entonces uno dice, lo puedo distinguir así a simple vista. Pero eran de accidentes laborales o eran De accidentes laborales. Pero el accidente laboral existe porque existe una licencia médica. Existe porque existe una denuncia individual de accidente de trabajo. Ya. O sea, que estoy tratando de pensar en la parte de la máquina oscura, ¿no es cierto? O sea, que, Sí, pues no, si- la si máquina tenía una oscura fábrica podría de... pensar que a lo mejor son proclives, las personas que trabajan en un hospital a lo mejor conocen a algún médico amigo que le puede Claro. decir que daba una licencia. Ahora, también en el fondo hay que decir en favor de ello es que también en el periodo todavía en pandemia, ¿no? Ah, ok. No, está bien. Donde también hay posibilidades de que efectivamente Para entender el las patrón, dinámicas al final, de para entender el se van patrón. haciendo. No es un seco Sí, arbitrario. no es un seco arbitral. Podríamos dar el beneficio de la duda siempre, siempre. Después uno dice, yo te doy la inspiración para que tú sigas investigando. O sea, eventualmente ahí puedes encontrar. Pero lo que nosotros hemos empezado a encontrar son patrones conductuales a través de mirar el bosque de datos en tiempo real. Y eso es gracias a que hicimos el expediente. Aquí hay otro caso donde decidimos dibujar
georreferenciar, por ejemplo, dónde ocurrían los accidentes y ponerlos en un mapa. Entonces uno dice, donde hay puntos muy rojos, quiere decir que hay más accidentes. Uno dice, mira, las salidas de metro. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, es una parte súper atómica, la posta central. ¿Ya? No porque reciban muchos accidentados, gente que trabaja ahí se accidenta por ese trabajo. Trabajar en una cosa de salud es más peligroso que trabajar en la minería o en la construcción. ¿Ya? Pero esto, por ejemplo, nos permitió de empezar a generar mapas de prevención donde podíamos decirle a cada municipio, oiga, usted, estos son los puntos donde usted tiene que corregirme las calles porque es la quinta señora que se tuerce el pie en esta esquina. Y eso cuesta mucha plata, o sea, prevenir es mucho mejor que curar y es totalmente recomendable. Ok, y ahora otro caso, son los expedientes reconstituidos de la educación escolar que recibe subvenciones del Estado. 10% del PIB se gasta en subvención escolar, son, no sé, 10.000 millones de dólares al año en pagar la educación de todos nuestros niños. Y aquí les quiero mostrar un poco que hicimos el expediente de... El procedimiento administrativo era la rendición de cuentas de un sostenedor y la declaración jurada que hacía. Y a partir de eso, nosotros reconstituimos el expediente del sostenedor, del RBD, porque toda la documentación se entrega por RBD, pero nosotros hicimos la idea de integro todo los RBD y saco la integración del sostenedor. Y ahí vamos a descubrir cosas interesantes que podrían pasar. Bueno, aquí primero un resumen de que tenemos el detalle de todos los temas. Entonces hicimos, por ejemplo, conexiones con impuestos internos para validar si las facturas que estaban enviando eran falsas o no. ¿Ya? Entonces hoy día podemos detectar facturas falsas en las declaraciones de los sostenedores. Hay varias sostenedores. Ideológicamente. Ideológicamente falsas, a veces extrañamente erradas. La misma factura que tenía un 0 delante, el sistema la consideraba como la 0101 era distinto de la 101. El sistema tenía identificadores en texto, no eran números. Entonces, bueno, pasaban cosas como esas. Y claro, estos son procesos de validación, esto es parte de un piloto que nosotros desarrollamos para ellos, porque queríamos mostrar que se podía hacer esto para reconstituir los expedientes, nos permitía hacer inteligencia financiera. Y avancemos. Bueno, y aquí empezamos con los grafos de relacionamiento. Acá, por ejemplo, hay una persona que es un trabajador y de repente dice, oye, trabaja en este colegio y mientras más grande quiere decir que es más plata que recibe de ese colegio. Y dice, oye, pero mira, esto es el sostenedor que es dueño de estos colegios, entonces este trabajador se relaciona con este sostenedor. Y entonces empezamos a jugar con la idea de, bueno, pero este también trabaja para esos otros 3 colegios que son de este otro sostenedor. Entonces dice que interesante, trabaja en 6 colegios esta persona que cuelgan de 2 sostenedores distintos. Entonces empezamos a jugar con la idea de qué pasaría si le agrego a una persona todas las empresas relacionadas donde tiene constituida sociedad. Yo soy socio de Newton Publicaciones, soy socio de esto, bueno. Y sucedía que encontraba personas que tenían participación en muchas sociedades y se relacionaban con otras personas a través de esas sociedades. Entonces dijimos, oye, ¿y entonces qué pasaría si ahora tenía acá, ¿se acuerdan? El sostenedor con los varios colegios y todo, y este trabaja ahí. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasará si además ponemos la superposición de todos los trabajadores de todos esos colegios y de todos los proveedores de esos colegios? ¿Y qué podría pasar? Bueno, ¡tarán! Entonces poblamos el mapa y de repente dijimos, oye, ¿y por qué se me quedaron estos puntitos negros aquí? Dice, bueno, los puntitos negros revelan que tú le compraste a una empresa relacionada con este individuo algún servicio. Y a lo mejor, claro, la constructora X que hizo el gimnasio del colegio era finalmente socio del sostenedor del colegio y podrías encontrarlo. Es un divertimento enorme ver el comportamiento de estos ecosistemas. Ahora, afortunadamente aquí yo los mostré, no comprometí la privacidad de nadie, pero lo que quiero comentar, y quizás esto es para el Eduardo Godoy que vino acá y se tuvo que ir, es que cuando tú estás sentado dentro del órgano del Estado, tienes facultades para mirar los datos. ¿Ya? Esto que yo les muestro desde fuera del órgano del Estado no se puede ver. Si yo tengo una foto de esto es porque yo pude sentarme adentro
sin mirar los datos y solo visualizarlos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, nuestros contratos tienen cláusulas de confidencialidad donde yo no puedo revelar quiénes son, ni que existen, ni que vi los datos. Pero esto es solo para efectos educativos, demostrativos, comentarles de que desde dentro del órgano del Estado se pueden ver todo. No hay una limitación aparente de qué puedo ver, porque soy la persona a cargo de fiscalizar los recursos, entonces tengo acceso a todo. Y bueno, sistemáticamente esto no ocurría porque la gente no tenía los datos o los tenía fragmentados en 40 sistemas, y lo que estamos ahora haciendo con el teorema fundamental del dato es unificando la data de cualquier órgano del Estado. Todo puede ser de esta forma. Y las reflexiones finales. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar el 1 de enero del 2028? Cada órgano de la administración del Estado va a estar obligado a contar con un repositorio de expedientes y documentos electrónicos. Ya, queda 1 año para hacerlo, o 2 años. Pero esa es la obligación. No es hacer una base de datos donde ustedes tengan su query súper ordenada, de tercera forma normal, con toda la cantidad. No, eso también pueden tenerlo, pero si no tienen esto otro, les va a pasar una máquina. ¿Ya? La interoperabilidad será habilitada vía nodo en caso de que otro vaya solicite una carátula, y que eso es parte de lo que yo por lo menos estoy contribuyendo a que se asegure. Las carátulas van a ser intercambiables, ¿ya? Y no va a haber riesgo de perder algún dato personal. Más de alguien va a decir que se pasó algo, pero eso es parte de posibilitar una integración mucho mayor. Y los documentos y expedientes completos solo van a ser de pedidos en demanda en función de que se requieran. Y esos probablemente van a pasar por un convenio. Por ejemplo, tuvieron un accidente, diagnóstico recuperable después de 90 semanas, no tienen arreglo, tienen que tramitar una pensión de invalidez, ¿ya? Y eso puede demorarse entre 8 y 12 meses, en que ustedes no reciben ni uno, y mucha gente, hay alguien que se quemó a lo bonzo en una oficina pública porque estaba desesperado por no tener eso. Entonces ahora te tratan de operar. Mira, ¿por qué? Uy, no me han pasado el expediente. Ahora tú vas a poder recibir el expediente y vas a decir, autorizo al tiro al tercero para que lo vea. Cada ciudadano, nosotros, personas naturales y jurídicas, podemos autenticarnos por clave única o clave tributaria en caso de que corresponda, y vamos a acceder a las notificaciones de todas las instancias del procedimiento en un solo lugar que se llama casilla única. Ya está funcionando. Pueden ir a casilla única .cl y encontrar que no hay ningún procedimiento donde están funcionando, entonces no están incumpliendo nada, pero en algún momento van a aparecer ahí todos. Y hay 2 ideas nuevas que nosotros estamos insistiendo en que podemos hacer ahí un callito para resolverlo, que es la obligación legal de reconstituir los expedientes anteriores. Hoy día no existe obligación de eso, pero nosotros sentimos de que va a ser necesario ir y recolectar toda la historia para atrás y ponerla en este mismo tema. Ahí pueden contratar a Newton, que sabe hacer ese tipo de trabajo. Y esto que también es algo que le va a interesar a los computadores que hacen insert de SQL en bases de datos, que es que la conversión de cualquier registro computacional previo, llamémosle un miserable insert, una tupla en una tabla, puede ser considerada como la mejor manifestación digital de la actuación registrada antes de que la ley fuera exigible. ¿Ya? Por tanto, si ustedes guardaron un insert, nosotros decimos, ese podría envolverlo en un documento, ponerle un checksum y ponerle harto color y decir, ahora es un documento electrónico digital, la mejor manifestación que podemos encontrar. Eso permitiría rescatar toda la historia para atrás y resolverlo casi con una cuestión reglamentaria. Y lo último, ¿cómo es que nosotros hacemos innovación? Y esto es un método que se los comparto porque es la manera en que nosotros vemos el mundo. Entonces, en términos reales, todo el rato, bueno, yo le llamo esto el operador WH, que es para ponerle algún H computacional. Pero acá tenemos amigos también del ámbito de las comunicaciones, es entender de que cada vez que nosotros nos estamos refiriendo a los sustantivos que hacemos, a que soy un ingeniero, o que yo trabajo en TICs, en tecnologías de información y comunicación, estamos ocultando lo que verdaderamente hacemos. Lo más relevante aquí es deducir cuáles son los haceres detrás de los sustantivos que ustedes hacen. Y háganlo como un elemento sistemático. Cada vez que ustedes nombran un sustantivo, tienen que descubrir qué es lo que está pasando. El profesor Maturana tenía la siguiente acción. Tomaba este borrador y decía, el borrador, tanto borra. Y después lo lanzaba así. ¿Ya? Y uno decía, oye, pero ahora se convirtió en un proyectil. No,
en el fondo, las cosas son en tanto hacen lo que tienen que hacer. Si yo borro así, también es un borrador. Entonces, ¿qué era lo importante? Borrar. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a entender eso, dice, ya no nos comuniquemos en sustantivos, comuniquémonos en haceres. Y eso significa que, por ejemplo, lo que hacemos nosotros no es tecnología de información y comunicación, sino que hacemos tecnologizar el informar y el comunicar. Uno dice, qué interesante, tú podrías haber trabajado hace 200 años en tecnologizar el informar y comunicar con tecnología de la época. Exactamente. ¿Podrás trabajar en 50 años más en tecnologizar el informar y el comunicar? Exactamente. ¿Por qué? Porque los haceres son inmutables. Hay maneras de calentar la comida ahora que son distintas de calentar la comida hace 100 años, cuando no había electricidad ni microondas. Entonces, ahí uno se hace la pregunta, ¿cómo hacemos lo que hacemos hoy? Y hay una serie de parámetros, dice, oye, nos cuesta tanta plata, podemos producir tal cantidad, todos los meses, con tal rentabilidad, con tales cosas, y entonces hay una serie de variables de caracterización. Y la pregunta de la innovación es, ¿cómo haremos lo que hacemos? ¿Cuál es la exigencia? No, es que sabes que atendíamos 100 clientes, ahora tenemos que atender 1000. Ya. Para eso necesitamos la innovación. Y ahí, bueno, si ustedes siguen con esto, van a tener claro de que aquí hay una pregunta interesante para efectos de convertir cualquier proceso de innovación de sustantivos en una cosa mucho más coherente. Y ahí hay un mensaje también. Hay un divorcio entre lo que está haciendo la universidad y lo que está pasando en la industria. Nosotros decimos que eso pasa porque la taxonomía de haceres entre la industria y la universidad tiene una intersección vacía, porque no hay un lenguaje que las comunique. Pero cuando uno dice, oye, pero tú podís, aquí tenéis estas cosas de lixiviación de tal cosa, con espumas de no sé qué cuestión, y tú decís, ya, pero esto sirve para separar compuestos. Sí, mira, ya, a mí me sirve eso de separar. Pero eso otro que tú decías y no me sirve. Distinguir los haceres detrás de los sustantivos nos va a dar una idea de, primero también, qué verbos quiero conjugar. Preguntamos a algunos, ¿a qué se quiere dedicar usted? Bueno, a mí me gusta tal cosa. Pero en realidad, pregúntese cuáles son los verbos. A alguna gente le gusta seguritizar instalaciones, proteger instalaciones, le gusta jugar como a los policías de la computación. ¿Ya? Hay otros que les gustan los datos, les gusta analizar. Entonces, ahí ustedes empiezan a preguntarse cuáles son los verbos que realmente quieren conjugar, porque esos son los que les van a llevar a un buen término. Y para ya cerrar parte de la exposición, solo quisiera comentarles de que esta es una lámina que yo hice hace como 25 años y la traigo solamente porque sigue funcionando. En general, parece que acostumbramos a hacer código que funciona, entonces la cuestión opera todo el rato. Pero acá solo estamos diciendo, mira, había investigación científica sobre la organización de los datos en el Internet y en algún momento Tim Berners-Lee no solo escribió un paper, escribió un servidor HTTP para decir la web podría funcionar más o menos de esta manera, un protocolo de direccionamiento común, las URL, una manera de intercambiar un gateway para después preguntarle atrás. Entonces creó eso. Y esa innovación tecnológica de 1992, nosotros hicimos aplicaciones emergentes 93, 94, y cuando ya esto se vio que iba naciendo, 95, 96, 97, hay una industria de desarrollo. Ahí, por ejemplo, nos conocimos con Jetmail. Hicimos, por ejemplo, el primer el sitio de La Tercera en Internet, por ejemplo, y éramos, hoy se podría encontrar el diario, bueno, digamos, hagamos uno. Y esto entonces empezó a ser toda una cuestión establecida hasta que ya es un mercado súper establecido, la cuestión está funcionando, y hoy día hay data centers, hay empresas, no sé, hay un montón de cosas. Pero esto pasó antes. Estaban investigando sobre las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, y alguien dice, oye, podríamos hacer algo como electricidad, si controlamos las ecuaciones de Maxwell, podríamos controlar la electricidad. Y obviamente nacen los primeros experimentos para hacer innovación con temas eléctricos. Y luego vieron lo que pasó. Marconi y la radio, o de quién es la transmisión, la radiotransmisión, la misma cosa. Aparece, prolifera, adoptantes tempranos que luego tratan de hacer esto, la explosión, hacemos el fenómeno.com, pero de las radios a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que pasó? Murieron después todas las radios, algunas quedaron. ¿Cuáles eran? Las de nicho, de porte, o que eran de cobertura nacional. ¿Qué pasó en la web? Los de nicho o los de cobertura más amplia. Entonces, estas estructuras se están repitiendo y hoy día los temas de la inteligencia artificial van en lo mismo.
Solo que veníamos con un letargo aquí como de 20 o 30 años de que la inteligencia artificial prometía en los 70 que íbamos a resolver todos los problemas, pero se demoró un poquito en llegar y evidentemente la disrupción que tenemos ahora va a marcar esto. Y en algún momento esto va a ser una industria en desarrollo con ciertas cosas establecidas y ahí hay que estar atento a cómo distinguir la ola, porque esto igual que hacer surf, hay que meterse aquí. Aquí tú agarras cierta inercia y podías hacer, ir en la ola y hacer un surf, una pasada, cortar un cheque, retirarse, son buenas cosas también. Y el problema a veces pasa que nosotros vemos todo así. ¿Ya? Y como que esto era también el gráfico de ese tiempo, porque pucha, era que TCP/IP, que el www, que la cosa, no había wireless, o sea, no había Wi-Fi, o sea, estábamos hablando de, oye, va a venir esta cosa del Wi-Fi, imagínate cómo, o vamos a tener cosas de banda ancha con enlaces de fibra transmitiendo a gigabits por segundo, entonces, está igual, o sea, nosotros en ese tiempo teníamos un enlace de 64 kilobits para salir toda la universidad y estábamos fascinados por la sofisticación, ¿entiendes? Y eso no está pasando. Hay que aprender a distinguir el nivel de madurez, dónde parte una ola, cuáles son las cosas que podríamos ver. Y ya para terminar, ahora sí. Ya. Bueno, primero que nosotros hoy día estamos pensando en cómo va a ser el futuro y estamos tratando de construir ese futuro. Pero setting spirals, eso me lo enseñaron aquí. Ya. Ignore todas aquellas cosas insignificantes, sin sentido, que solo perturban su problema y no sirven para nada. Ya. Ok, les digo, dejamos fuera, pero un montón de cosas que eran súper importantes y que explican la mayor cantidad de fenómenos que están fuera de la norma. Lo primero que tenemos que ver es que estamos en un proceso de transición ecológica, ¿ya? Y efectivamente la cuestión del petróleo, la energía limpia, si los motores eléctricos, la electromovilidad va a funcionar o no, es toda una disputa geopolítica, pero sí hay una cosa clara. El planeta aguanta hasta cierto punto de producción, y creo yo que en el fondo eso no lo hemos tomado muy en serio, y creo que en general nos debería dar una pauta, porque si al final secando los salares ganamos mucha plata por venta de litio, pero en realidad después nos va a durar 20 años porque después van a ser de sal, debería inventemos mejor, metámonos en la sal, que también tenemos ese mar que tranquilo nos vayan con un montón de cosas. Hay una transición demográfica que yo le diría, hoy día el negocio inmobiliario está pensando en ustedes, ya adolescentes, o sea, no adolescentes, ya viejitos, ya maduros, de bigote, con pelos, que están a punto de salir, son objetos de crédito, van a empezar a trabajar, quizás ganen cierta plata, podrían comprarse un departamento para una persona y un gato. Ya, eso está empezando, porque las inmobiliarias siempre pensaban que la población iba a crecer, siempre. Nosotros conversábamos de que en el 2000, que en el 2050 íbamos a ser 9.000 millones de seres humanos en la planeta Tierra, como que la gente se iba a estar cayendo del tema. Llevamos 5 años decreciendo en población en China, en Europa. Nosotros tenemos, si sacamos a las mujeres inmigrantes, estaríamos como en unos 7 hijos por mujer. Vamos a ser menos chilenos en un tiempo más. Y por lo tanto ahí uno dice, bueno, ¿cómo va a ser la vida de los seres? ¿Cómo va a ser vivir como ser humano en Chile en 10 años más? Bueno, yo les doy una idea. A lo mejor son viviendas multifamiliares, con casas más grandes, donde vuelven los nietos a cuidar a los abuelos y los hijos cuidan a los, y los abuelos cuidan a los hijos de ustedes, ¿ya? Y como que la economía de escala podría funcionar y decir, mira, eso lo han practicado en Suecia y lo han practicado en China hace como 500 años, la cuestión parece que funciona. Y podría ser algo distinto. La transición laboral, ¿para qué les digo? Ustedes están preocupados de si la guía los va a reemplazar a ustedes. Bueno, les voy a dar mi hechizo de modo centauro. Los voy a declarar a todos ustedes centauros. En el mito griego, el centauro es este que es mitad humano y tiene cuerpo de caballo. Entonces tiene la fuerza del caballo y tiene la inteligencia del humano y es mucho más completo. ¿Ustedes qué son? Ustedes son centauros. Son humanos unidos a una inteligencia que los va a hacer muchísimo más poderosos. No se trata de que los van a reemplazar a ustedes o que ustedes traten de reemplazar a la máquina. Tienen que subirse a esa máquina y ustedes ser centauros y potenciar su inteligencia directamente. La transición financiera, les digo, ya está claro de que
el dólar no está circulando, que efectivamente la transición financiera y las nuevas monedas van a ser, a lo mejor ustedes tienen que inventar su propia moneda cripto en vez de pensar en usar la de alguien, porque el problema del dinero que circula es que mantiene el mismo vicio de origen, que es la emisión de dinero sin respaldo alguno, pero que permite articular mercados. Y yo creo que eso efectivamente es todavía una cosa por donde se puede. Y yo les diría que el último mensaje es que la ingeniería puede volver realidad a los deseos de la sociedad. El profesor que yo tuve acá siempre planteaba eso, decía, ustedes son ingenieros, ese es el rol que deben cumplir, volver realidad los deseos de la sociedad. La sociedad escribe sus deseos en leyes, reglamentos, ordenanzas y expectativas de que escribiendo leyes se van a arreglar los problemas del mundo. Nosotros a veces tenemos que tomar esa especificación y volver a la realidad. Y los más audaces yo los invito a formar su partido político, elegirse como presidente y gobernar mejor que el que tenemos ahora. Si no le gusta el gobierno que tenemos ahora, bueno, en la próxima elección, gánele a los que vengan. Y el mensaje es Chile del 2050, entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué sociedad queremos? La respuesta que yo tengo es, ¿qué tecnología deberíamos construir para hacer posible esa sociedad que queremos? Si ustedes lo piensan así, dicen, tienen un poder enorme, y el problema es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué sociedad queremos. Pero cuando ya estemos de acuerdo, nos ponemos a trabajar para hacerla posible porque la tecnología, la viabilidad técnica y la viabilidad económica son lo que dan viabilidad a los sueños de la sociedad. Y yo les muestro ahí, si a ustedes les mostraron que el planeta era de otra forma, les digo, tenemos la mejor vista a la galaxia, la mejor vista al lago del Océano Pacífico, nosotros vivimos en el mejor país. Y evidentemente, si llegara a ocurrir algún evento catastrófico por ineptitudes de gente del hemisferio norte, somos el lugar más lejano a la mansa escoba que ellos pueden dejar. Y por tanto, nosotros podríamos sobrevivir. En el futuro apocalíptico que yo estoy tratando de escribir en una serie que combate el apocalipsis zombie, nosotros somos Chile, el único lugar que sobrevivió. Vamos a recibir a 150 millones de sobrevivientes del holocausto, porque este es la tumba de los libres o el asilo contra la opresión. Muchas gracias.